Hola a todos, qué bueno que podemos conversar en esta nueva oportunidad de esta serie de diálogos que hemos tenido con diversas personas que han estado pasando por procesos de ansiedad y que de alguna manera han compartido su historia con cada uno de nosotros en estas circunstancias que atravesamos en medio de este tiempo tan complejo en el mundo. Y ya ustedes saben que hemos conversado del tema de la ansiedad, particularmente de la juventud. Hemos hablado del tema de la ansiedad ante la fatiga por compasión o personas que han tenido algún tipo de incidentes con el manejo de sus emociones después del huracán María y de los terremotos que ocurrieron al sur de Puerto Rico al inicio de este año. Y además de eso, también hemos hablado específicamente sobre el tema de la ansiedad cuando se está criando familias con hijos con necesidades especiales, y eso cuando también se involucra dentro del ministerio pastoral y en la actividad de liderato de la iglesia. Es decir, sabemos que los creyentes, los cristianos, no somos ajenos a este tipo de experiencia, y lo que queremos es cómo de alguna forma a través del apoyo, la reflexión en la escritura, el acompañamiento y cuidado pastoral podemos desarrollar herramientas que nos permitan ir hacia adelante en este proceso. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una joven que ha atravesado por una experiencia que me parece que es ideal que la podamos escuchar. Ella se llama Débora Acevedo. Débora, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pastor. Bien contenta de estar en este espacio de conversación, de testimonio y donde podemos tocar, ¿verdad?, el tema de la ansiedad, que es tan importante que se trabaje. Así que bien contenta de estar en este espacio y de que por fin podamos, ¿verdad?, conversar. Definitivamente, qué bueno que por fin podemos conversar. Débora, la conocí hace varios años atrás, me atrevo a decirte que hace como 15 años atrás posiblemente, cuando trabajaba en el Instituto Canción. Ella colaboraba con el Ministerio de Juventud de una iglesia donde había una cantidad de estudiantes significativos allá en la escuela, y compartimos en varias ocasiones con la iglesia y conocimos de primera mano el ministerio que hacían allí. Y a través del tiempo, pues hemos tenido algún contacto ocasional, que ella ha sido trabajadora social o maestra de educación cristiana en otras escuelas, y ahí en ese proceso me compartió algo de su historia, de un libro que ha estado escribiendo, que me parece que va a ser una gran herramienta y nos puede bendecir a todos nosotros. Y hoy yo creo que es ideal que podamos escuchar de primera mano acerca de Débora. Pero Débora, vamos a lo básico. ¿Quién es Débora? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Para que las personas te conozcan. Pues yo soy natural de Morovis, de la Isla Menos. Soy hija de pastores, pastores que al día de hoy todavía, ¿verdad?, siguen pastoreando en el pueblo de Morovis, los pastores Doris y Luis Acevedo. Soy madre de 3 hermosos jóvenes, bellos, fabulosos. Uno de 21, un varón, y 2 chicas, una de 18, que se graduó en el 2020, y una de 16 años. Soy esposa de Rafael Rodríguez, perseveramos en la Iglesia Discípulos de Cristo de Sierra Bayamón, y allí mi esposo pues está haciendo, ya culminando, ¿verdad?, el proceso de práctica pastoral. Así que estamos, ¿verdad?, bendecidos de poder servir, y en adición a eso pues soy trabajadora social escolar en la JAI del pueblo de Bayamón. Así que obviamente para ti el escenario de una familia pastoral es usual porque naciste en un hogar pastoral, has estado involucrado en el ministerio pastoral y ahora también estás una vez más entrando a esas lides con tu esposo Rafael. Y obviamente algo que a veces obviamos en los procesos de la vida, específicamente de los ministros, es que las familias pastorales atraviesan por escenarios que son retantes, a veces difíciles, que impactan la estabilidad de su familia, tanto de los hijos, pero también del matrimonio pastoral. Y hoy nos vienes a hablar de algo que para algunas personas es un tema que pareciera que es la historia de otros, pero que también puede ser la historia de muchos que estamos en el ministerio o de alguna forma que atraviesan este tipo de experiencias, porque vienen de una experiencia de separación de tu relación previa involucrada en el ministerio pastoral. Háblanos un poco acerca de eso, porque esto nos va a dirigir sobre el tema de la ansiedad, específicamente ante la ruptura y la crianza como mujeres padres de familia. Exacto. Pues sí, pastor. Luego de haber sido criada en una familia pastoral, me caso, ¿verdad?, en el 1998.
con este, ¿verdad?, joven que tenía definitivamente llamado al pastorado, llamado al ministerio, y estuvimos casados por un periodo de 9 años. En ese periodo tuvimos la oportunidad de liderar los jóvenes de la iglesia. Él fue ministro de alabanza, fue pastor asociado de la iglesia en la que perseverábamos, y hasta cierto punto, pues, ¿verdad?, criábamos nuestros niños que en ese tiempo eran pequeñitos. Hasta cierto punto todo se veía bien, era el matrimonio soñado, era un matrimonio muy admirado, que estaba todo el tiempo trabajando en los asuntos eclesiásticos, que estaba todo el tiempo atendiendo las necesidades de la juventud y todo el tiempo coordinando actividades. En ese proceso, ¿verdad?, obviamente algo estaba pasando que entiendo yo que no se identificó a tiempo, no se trabajó, y en ese proceso, en el 2007, yo enfrento la noticia de que quien fue mi esposo pues me dice que ya no me ama, que las cosas habían cambiado, que necesitaba, ¿verdad?, que nos separáramos. Así que luego de 2 meses, recuerdo la experiencia de haber llegado a mi casa un lunes, era un lunes, y yo había llevado a los nenes a Disney sobre hielo, y al regresar de Disney sobre hielo, ellos estaban dormidos, yo me bajo para pedirle ayuda a quien era mi esposo, y resulta pues que él no estaba, que él pues se había ido. Ya era algo que a mí no me sorprendía del todo, porque llevábamos 2 meses hablando de la posibilidad de una separación, pero definitivamente ese día pues enfrenté, ¿verdad?, la noticia de que de ahí en adelante yo comenzaba un proceso nuevo, ahora un caminar totalmente incierto, que implicaba muchas cosas, muchos issues de fe, muchos temores, mucha tristeza, mucha inseguridad por todo lo que se avecinaba de ahí en adelante. Así que ahí comienza la historia después de. ¿Qué sensaciones pasaron por tu mente que tuviste? Porque obviamente, pues sí, hablas de que hubo un momento complejo en la relación, donde hay una verbalización de tal vez de que no se sentía cómoda la persona, y ante que eventualmente hay una salida. Tienes 3 hijos. Pequeños en ese tiempo. Pequeños en ese tiempo. No sé si trabajabas en ese momento o no estabas trabajando. ¿Qué sensaciones tuviste? Pues la sensación inicial cuando se enfrenta un proceso de separación es: esto no me puede estar pasando, esto no es posible que me esté pasando a mí, ¿cómo es posible? Uno comienza a cuestionarse su fe, si te servíamos, si hemos estado involucrados en el ministerio y sirviendo a otros, ¿cómo es posible que no vimos venir la catástrofe? ¿Cómo es posible que se me escapó de las manos lo que yo había construido por tantos años? Así que tenía una mezcla de sentimientos, de tristeza, de coraje, de frustración, de issues de fe. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nosotros? Había un sentimiento de impotencia, porque nosotros no controlamos las decisiones de otros. Yo puedo controlar lo que yo hago, lo que yo decido, pero no puedo controlar la decisión del otro, así que yo no puedo obligar a nadie a permanecer, ¿verdad?, a mi lado. Así que pues uno se siente impotente, vergüenza, porque era un asunto delicado, estábamos en primera fila. Como ministros estamos tan acostumbrados a estar en vitrina, que de pronto cuando nos toca una crisis que es obvio que se va a conocer, ¿verdad?, que se va a saber, pues uno de inmediato empieza a pensar cómo lo vamos a hacer, cómo lo va a manejar la gente que lo escucha. Hay gente que puede abrazar y estar y manejar la situación que uno está pasando con madurez. Hay otras personas para quienes realmente los issues familiares de figuras pastorales pues jamaquean su fe, porque pues eran los modelos que la persona, ¿verdad?, tiene. Así que era una crisis que involucraba no solo mi familia, mi núcleo familiar, mi persona como madre jefa de familia ahora de niños pequeños, sino que involucraba el que se tocaba la fibra de una congregación. Así que doy gracias al Señor porque el proceso en medio de todo se manejó con mucha sabiduría, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia
lo manejó muy bien, el cuerpo de ancianos, el pastor general de la iglesia supieron cómo pastorearme y manejar la situación, pero definitivamente era un reto. En cuanto a los asuntos de qué iba a pasar después, pues me preguntaba si en ese momento yo estaba trabajando. Nosotros teníamos 3 nenes pequeños y Ok, en ese tiempo, cuando habíamos hecho cálculos, no valía la pena que yo trabajara porque iba a hacer trabajar para pagar 3 cuidos de niños en un tiempo donde los cuidos, ¿verdad?, eran caros. Así que yo estaba en casita. Así que aparte de todos los sentimientos que se estaban manejando, había una realidad económica, había una realidad de una crisis en términos de qué voy a hacer. Ahora estoy claro. totalmente en cero. Quien genera ingreso en la casa ya no está. Tengo nenes pequeños y estoy en una situación, ¿verdad?, de crisis, porque entonces tengo que redefinir todo lo que yo había construido junto con quien fue mi esposo, pues por años. Obviamente esto es algo bastante difícil, ¿verdad? Porque habla específicamente de la ruptura que de por sí ya eso genera un vacío emocional bien difícil y poder sanar una herida profunda que involucra tanto las emociones de esa actividad de pareja más la actividad teológica, espiritual de ese ideal o de ese espacio donde uno entiende, ¿verdad?, que se casa para toda la vida. Y también tienes un estresor económico, ¿verdad? Tienes a 3 niños, no tienes, ¿verdad?, según lo que nos estás compartiendo, algo en cómo sostenerte. Pues obviamente pues eso es bastante complejo. Nosotros hemos tratado de hablar de esto, Débora, en esta serie de diálogos, particularmente en cómo manejamos la ansiedad. ¿Qué tipo de sensaciones ocurrieron, te visitaron a raíz de este evento, ¿verdad?, de separación, de la salida de quien fuera tu esposo de la casa y cómo pudiste manejarlo? Lo primero que tengo que decir con relación a eso es que la sensación principal es una sensación de dolor bien profundo. El dolor de un divorcio y de una separación y de la pérdida de aquello que se ha construido con tanto esmero por año es un dolor, pastor, que incluso se siente de forma física. O sea, había momentos donde yo me tiraba y me acostaba en posición fetal a llorar y a llorar y a llorar por horas, porque realmente no encontraba la forma de redefinir mi presente. Y tenía 3 niños a quienes tenía que echar hacia adelante en medio de esa circunstancia. Así que de pronto da una sensación de dolor que se mezcla con temor y esa combinación trae episodios bien fuertes de ansiedad. Recuerdo que en medio de todo eso, una de las cosas que aprendí es que Dios conoce nuestro dolor y no nos juzga por nuestros cuestionamientos. Uh -huh. No le impresionan nuestros cuestionamientos. Si uno va a la Biblia, los hombres y mujeres del Señor en la palabra cuestionaron dónde está Dios, qué está pasando, por qué me está pasando esto a mí. Así que yo tuve que manejar el que tenía coraje, tenía tristeza, tenía sentimientos de frustración y aprender que era válido que yo me sintiera así y que era válido que yo lo trayera al Señor y yo no estaba descualificada de la presencia del Señor por los eventos que estaban pasando. En ese proceso yo me traslado con mis 3 hijos a Carolina del Norte. El Señor de manera milagrosa abrió caminos para que yo pudiera salir porque realmente yo estaba en primera fila en la iglesia y la gente me preguntaba. Así que Dios me abre unos espacios para yo poder trasladarme con mis 3 hijos a Carolina del Norte. Cuando yo me traslado a Carolina del Norte, el Señor de manera milagrosa abrió puertas y en un mes yo tenía todo lo necesario para establecerme, pero cuando empecé a trabajar, yo empecé a experimentar síntomas de ataques de pánico durante el periodo de las horas laborables. Cabe mencionar que yo iba llorando al trabajo y volvía llorando al trabajo, pero en el periodo donde yo estaba trabajando, había momentos donde yo empecé a experimentar la sensación de palpitaciones, de que me estaba quedando sin respiración, de que necesitaba salir corriendo y eso no era viable para mí porque era el medio para yo sostener a mis hijos. Así que a pesar de todas las cosas sobrenaturales y los milagros que yo vi de provisión del Señor, ahora yo me encuentro estable
en Carolina del Norte. Sin embargo, manejando la separación, aún no me había divorciado, pues me encuentro con esos ataques que me daban de momento. De momento estoy de lo más tranquila trabajando y sentía que necesitaba salir. ¿Qué yo hacía? Pues me iba al baño del lugar donde yo trabajaba y en ese lugar yo recuerdo que yo me arrodillaba literalmente. Hermanos, el Señor habla en los baños. Literalmente, yo me arrodillaba en el baño a orar, clamaba al Señor y le decía, necesito terminar las próximas 4 horas de trabajo, necesito que me sostengas. Y allí me derramaba en la presencia del Señor y salía con las fuerzas para las próximas 4 horas, en lo que salía a llorar de camino mientras iba a recoger a mis hijos. En todo ese proceso yo tuve el apoyo pastoral de quienes fueron mis pastores de Carolina del Norte todo el tiempo. Incluso hubo instancias donde en medio de esa sensación de pánico yo iba al baño y llamaba. Porque era un desespero bien, bien intenso. El Señor fue el que me sostuvo en ese proceso inicial. Ahora, los periodos de ansiedad, de desespero y demás se fueron intensificando una vez entonces yo proceso el divorcio y regreso a Puerto Rico. Pues ahí empecé a tener una dinámica distinta porque ya entonces en Puerto Rico me tengo que enfrentar a la realidad de que, ¿verdad? Los fines de semana veía al papá de mis hijos eh, y los síntomas comenzaron a acrecentarse. Ya ahí, cada vez que tenía que entregar a los nenes, que interactuar de alguna manera con quien era, ¿verdad?, el papá de mis hijos, una vez ya divorciada, pues realmente la sensación de que me asfixiaba, de que me daban deseos de llorar, de que los nenes se iban y yo me quedaba llorando, se fue intensificando y ahí sí tuve entonces que recurrir al proceso de buscar ayuda profesional y terapia porque los síntomas se Claro. acrecentaron. Un momentito, Débora. Me dijiste, ¿verdad?, que te trasladas fuera de Puerto Rico, Carolina del Norte, alcanzas una relativa estabilidad, tuviste apoyo pastoral, Sí, obviamente tuviste apoyo económico, tanto para trasladarte como para sí, sostenerte porque conseguías trabajo y eso pues de alguna forma fue ayudando a alcanzar una estabilidad, pero naturalmente regresas a Puerto Rico, se va a concretar lo que es la separación y naturalmente como parte de esos procesos de manutención y de acuerdos legales en una separación, pues hay la posibilidad de que te tengas que reencontrar con quien fuera tu exacto. esposo y eso naturalmente genera una vez más esa situación de ansiedad. ¿Cómo Sí. manejaste ahora ya que en efecto el divorcio se concreta o la separación, ya hay un proceso legal que se ha desarrollado y que Sí. específicamente tiene ahora como de frente unos acuerdos Uh-huh. que ya son recurrentes? No es decir, no es que te lo encontraste un día caminando en las tiendas, sino es que cada cierto periodo semanal hay un Sí, sí. encuentro y que obviamente ya has dicho que es una fuente que viste tu ansiedad. ¿Qué hacías o qué lograste desarrollar en ese proceso cuando ya sabías que era algo recurrente? Sí. Cuando yo empecé a identificar que cada vez era más difícil para mí manejar lo que yo creía que yo había dominado, porque como usted, ¿verdad? Como mencionabas, en medio de todo este proceso, el Señor me dio unos espacios donde Él me cuidó, donde me llevó a Carolina del Norte, me devuelve, hizo provisión de cada cosa, puso cada cosa en su lugar. Fue bien rápido mi proceso de conseguir trabajo, de estabilizarme tanto en Carolina del Norte como de regreso. Una vez yo identifico que definitivamente cada vez que yo tenía que enfrentar procesos que tocaban los botones del dolor, que tocaban los botones de aquella experiencia que yo quería borrar, ¿verdad? Y que yo quería olvidar, cada vez que enfrentaba eso, volvían los síntomas de ansiedad, de tristeza, de llanto y demás. Así que yo tuve que buscar ayuda. En este caso en particular, en el mío, tuve la bendición, ¿verdad?, de conseguir una terapista cristiana que me ayudó a identificar aquellos detonantes donde mi ansiedad se acrecentaba. Es decir, momentos donde entregaba a los niños o donde los recogía
momentos donde teníamos que hablar sobre acuerdos de asuntos de los niños, momentos donde me enfrentaba a foros de iglesia y veía parejas, porque cuando uno pasa por un proceso de divorcio, el ver parejas y ver familias, no porque haya envidia ni nada, no es eso. Son procesos donde se toca el botón del recuerdo de lo que se tenía y que ahora no se tiene, de lo que se tenía y qué pasó con esta pareja que está bien y de pronto por qué nosotros no pudimos construir ¿verdad? Sobre lo que se había trabajado. El punto es que cuando empecé a identificar los detonantes, empecé a establecer un plan de acción. Es decir, si ya yo sé que enfrentar esta escena me va, ¿verdad?, a causar ansiedad, pues ¿qué yo debo hacer? Y debo tener un plan, no debo estar desocupada en el momento de entregar los niños, debo tener una agenda, una reunión de la iglesia, debo tener una reunión con amigas, debo tener una cita para el pelo, debo tener algún tipo de actividad que impida que yo esté acostada en el cuarto llorando. Así que empezamos a trabajar planes de acción posteriores a los detonantes de los eventos donde me daban procesos serios de ansiedad. En el caso mío, yo no desarrollé un trastorno de ansiedad que necesitara ayuda psiquiátrica, no tuve que recurrir a la medicación. Es bien importante que personas que estén pasando por procesos donde los ataques de pánico son recurrentes y donde los ataques de pánico te inhiben de funcionar, en el caso mío pude seguir funcionando, pude seguir trabajando, con el apoyo de la ayuda psicológica, pero si el proceso de ansiedad es constante, si el proceso de ansiedad te inhibe de funcionar, es importante que se busque ayuda psiquiátrica. En el caso mío, la terapia psicológica fue excelente, me ayudó y definitivamente en adición a la terapia psicológica yo siempre tuve mentores, gente de Dios, gente madura con quien yo podía estar horas llorando y tal vez diciendo lo mismo. Ahora yo doy para atrás y yo digo, wow, cuántas horas yo invertí diciéndole el mismo cuento a fulana y a fulano, lo mismo, que porque me pasó esto, que cómo es posible, que cuando Dios va a hacer justicia, que esto, que aquello. Toda esa sensación de tristeza, de frustración. Yo estaba como Elías en la cueva, pero con muchos mentores que me escucharon, que me escucharon. Me hablas de que tuviste cuidado pastoral tanto en tu iglesia local aquí en Puerto Rico y también cuando te trasladaste a Carolina del Norte, que tienes mentores que te apoyaron, que pudiésemos decir que son personas maduras espiritualmente, sí, que no son familia, que son personas que son exacto, amigos, hermanos que se hacen en el camino. Si tú pudieses describir, Débora, ¿qué es un mentor para la vida de aquellas personas que están pasando por una situación como la tuya? Y que ahora mismo, posiblemente en el periodo de cuarentena que vivimos, pues naturalmente es más desafiante porque no tenemos esas cosas de ir al beauty o por la tranquilidad de hacer una serie de cosas que tal vez uno tiene en otro momento. ¿Qué es un mentor? ¿Qué características tú puedes describir en esa persona? Bueno, número uno, es una persona madura espiritualmente, una persona que sea capaz de tener la característica de la confidencialidad. No se puede decir nuestros asuntos íntimos a cualquiera. No podemos utilizar nuestros asuntos íntimos para decírselo a el primer hermano que nos encontremos porque me tengo que deshogar y ya. Es bien importante. No es hacer un plan de venganza. Exacto, claro. Es bien importante trabajar con personas maduras. Puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un amigo que uno, ¿verdad?, tenga de años, pero debe ser una persona con conocimiento en términos de asuntos cristianos, ¿verdad? Una persona principalmente que sea madura en el Señor, vamos, porque si le cuentas el asunto perdona la expresión, a Raimundo y todo el mundo, y esas personas no conocen del Señor, pues sus respuestas no son las respuestas espirituales y las herramientas bíblicas. Así que es importante que el mentor sea una persona madura, una persona espiritual, una persona de confianza. Y mencionaste algo que me llama la atención
sobre la familia. Nuestros mentores no pueden ser nuestros familiares. Mi mamá es pastora y es psicóloga, pero mi mamá no puede ser mi psicóloga porque se pierde objetividad en los procesos. Ella fue en ese momento la mamá de Débora, la abuela de los chicos, y estuvo allí para acompañarnos de manera, ¿verdad?, increíble, pero no podía ser esa persona a quien yo le contara el mínimo detalle del asunto, porque en los procesos de divorcio, las personas que tienen hijos se van a ver por el resto de sus días, ¿verdad? Claro. Así que nosotros tenemos que escoger personas sabias que sean entendidas en la palabra y que puedan manejar situaciones como estas con objetividad, con madurez, considerando sobre todo el bienestar de los menores, porque aquí estamos hablando de una familia que es trastocada por el divorcio y que tiene niños pequeños que necesitan seguir viendo a su papá, que necesitan seguir construyendo una imagen positiva de su papá porque eso les va a beneficiar, y que necesitan ser cuidados. Así que esos mentores son esenciales. Mi recomendación también es que no se deben tener muchas personas que sean mentores, claro, porque entonces vas a tener opiniones diversas, ¿verdad? Aunque en la multitud de consejeros hay sabiduría, no es como que debemos tener tantas personas, y sobre todo cuando se trata de familias que están en el ministerio. Hermano y hermana que nos escucha, hay que ser sabio, hay que escoger un grupo pequeño que te pueda acompañar en medio de tu desierto. Yo pasé el desierto en primera clase, lo pasé con gente excepcional que me sostuvo y que incluso muchas veces no dieron opiniones. Realmente muchas veces lo que hicieron fue escucharme. Qué bien, qué bien. Débora, quisiéramos que tú fueras la única persona que ha pasado por una situación como esta, pero la realidad es que sabemos que no es así. Y puede estar ocurriendo actualmente personas que nos están viendo en esta entrevista, en este diálogo con matrimonios pastorales o con mujeres o con varones también, o sea, que están en una situación de matrimonio, que se encuentran en la tensión de la dificultad y donde tal vez el proceso ha sido tan difícil, pudiésemos decir quizás hasta tóxico, que se acerca la posibilidad de una ruptura o que ya pasó la ruptura. Sí. ¿Qué tú le puedes decir específicamente a esa mujer, aunque sabemos que hay varones que están en ese proceso, que se convierten en mujeres jefas de familia, que es un número significativo? ¿Qué recomendaciones con este asunto del tema de la ansiedad y sobre todo en cómo echar hacia adelante a los hijos para manejar ese escenario de tristeza? Sí, número uno, yo creo que de las lecciones que más me impactaron en medio de todo este proceso, es importante entender que nada sustituye la presencia del Señor. El Señor es fuente de sanidad, fuente de dirección, fuente de paz. Así que quien esté atravesando por una crisis de separación o de divorcio debe entender que nada sustituye tus espacios para buscar la dirección y la presencia del Señor. Si es una madre jefa de familia, lo ideal son las mañanas, separar las mañanas para tener unos espacios donde la presencia del Señor sea esa gasolina que te impulsa, porque ya a las 8 de la mañana una madre jefa de familia está drenada entre el asunto de levantar los nenes, hacerles desayuno, hacer que se acomoden, y es bien drenante. Así que es importante separar las mañanas. Número dos, es importante entender lo siguiente: mi identidad no está definida por mi estatus marital. Mi identidad en Dios está definida en virtud de lo que la palabra dice que yo soy. Así que cuando uno entiende eso, uno puede echar a un lado las culpas de, ay, qué mal cristiano soy, mira, me estoy cuestionando, qué mal cristiano soy, mira la ansiedad que me está dando, qué mal cristiano soy, me la paso llorando. Entonces uno se despoja de esos conceptos erróneos de espiritualidad y uno comienza a entender que la definición mía en el Señor la da esa palabra que dice que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, que Él predestinó de antemano. La ansiedad muchas veces nos hace distorsionar quiénes somos.
nos hace pensar menos de nosotros mismos. Pues mira lo que me está pasando, es que yo no valgo, es que nadie me ama, es que yo he hecho esto, aquello, lo otro, y por eso es que estoy así. Entonces, cuando tú conoces y aprendes a identificar que tu estatus marital, y esto es bien importante que lo sepamos, no define quién tú eres en el Señor, tú puedes caminar hacia la búsqueda de alternativas, consciente de que tienes una situación que trabajar, pero puedes seguir hacia adelante. Y lo otro es que los procesos de sanidad no son de inmediato, los procesos de sanidad toman tiempo. Así que si estás en un proceso de tristeza, de ansiedad, de desespero, busca mentores, busca ayuda profesional y entiende que es importante que sepas que no va a ser automático. No te vas a separar hoy y el mes que viene vas a estar feliz de la vida. Claro. Los procesos toman tiempo y ese proceso en el Señor, en unas personas se puede dar más rápido que en otros, pero es importante tomar tiempo para buscar esa ayuda que necesitamos y esperar en el Señor para que el Señor remueva los escombros y se pueda construir nuevamente tu vida. Yo puse, que ahorita usted me preguntó esto, es un stop. Yo puse este stop porque estamos tan mal acostumbrados a que la espiritualidad es en virtud de cuánto estoy haciendo. Mientras más yo haga en la iglesia y mientras más compromisos tenga y mientras más hago, pues más espiritual soy. ¿Qué pasa? Las personas que les toca pasar por procesos de separación o divorcio, de pronto su vida se detiene. Entonces, en adición a todos los dolores, dice, ay, pues ahora no estoy haciendo nada de la iglesia y empiezo a creer que eso de alguna forma define quién yo soy en el Señor. No. Si estás cuidando de tus hijos, si estás asistiendo a la iglesia, si estás trabajando, pues eso es suficiente. Permite que el Señor en esta etapa pueda culminar los procesos de sanidad con la ayuda, ¿verdad?, de los mentores y la ayuda profesional que es tan necesaria. Así que esas fueron algunas lecciones que fui trabajando. Y el otro asunto bien delicado que no puedo dejar pasar, que es una recomendación, un must, es el asunto del perdón. En algún punto de los procesos de separación y divorcio, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que tenemos que perdonar y dejar ir. Pastor, el perdón es liberador. Cuando decidimos perdonar, se suelta algo en nuestras vidas, en nuestra alma. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que aprender a perdonar en los procesos de divorcio o de separación. Número uno, perdonarnos a nosotros. Hay que aprender a decir, me equivoqué en esto, esto y esto, y yo tengo que perdonarme. Y entender que el Señor toma eso y lo lleva a la cruz, número uno. Y número dos, perdonar a tu excónyuge, porque si no vas a estar toda la vida arrastrando la infelicidad, arrastrando el rencor y haciéndote daño. Eso es como beberse el veneno y pretender que le haga daño al otro. Bebo algo tóxico, pero quiero que le haga daño al otro. La justicia del Señor, la palabra dice en Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión que vamos a tener que repasar cada vez que nos duela. Que vamos a tener que, obviamente, en coordinación con la ayuda pastoral y la ayuda psicológica, la vamos a ir trabajando, pero realmente es una decisión. Tenemos dos opciones, o vivir toda la vida odiando al excónyuge, hablando mal de él y destruyendo la vida de tus menores, o decir, en el nombre del Señor, yo lo voy a ver como Dios lo ve, porque Dios lo sigue viendo a él o a ella como su hijo, merecedor de la misma misericordia que merezco yo. Así que el practicar el perdón, pastor, es liberador, es necesario que eso se enfrente. Débora, vamos a hablar de las iglesias. Obviamente yo soy ministro, así que cuando yo voy a casar a una pareja, pues nuestra aspiración en ese proceso de cuidado previo al matrimonio, premarital, de consejería prematrimonial, pues uno
hace todo el esfuerzo para orientar a esa pareja para que se case para toda la vida. Ujú. Inclusive, si nosotros conocemos otras tradiciones, llaman el matrimonio un sacramento, es decir, como algo sagrado. Y yo Claro. creo que el matrimonio es sagrado, creo que es el primer ministerio y para mí es esencial. Mi relación con mi esposa, en este caso con Raquel, para mí es esencial como parte de nuestra vida y nuestro Amén. ministerio. Pero en ocasiones nos encontramos con parejas en la iglesia que pasan por un proceso de ruptura. Ya sea porque llegaron y no eran de nuestra congregación y llegan en este proceso, o ya sea porque culminan una relación con alguien que conocemos que pudiera ser un líder de la congregación, tal vez no es un líder, pero es una persona significativa que apreciamos mucho, y eso pues naturalmente genera el que ambos salgan o uno salga, o inclusive hay veces que hasta los dos permanecen un tiempo. ¿Qué recomendación tú puedes hacerle a la iglesia cuando se encuentra como parte de una comunidad de una relación que ha culminado o está en ese proceso? Sí, qué bueno que me hace esa pregunta, pastor, porque por alguna razón, lo que he observado, ¿verdad? Vemos que trabajamos mucho, ¿verdad? El tema del matrimonio y demás, y de alguna manera se trabaja menos el issue del divorcio. Sin embargo, en un estudio, ¿verdad? Que hace poco estuve viendo, nos dice que para los años 2015 y 2016 se divorciaban de 69 a 70 parejas de cada 100. Eso es un estudio, son unas estadísticas del Departamento de Salud que los hizo el doctor Rafael Rodríguez Mercado, y dice que de 69 a 70% de los matrimonios que se concretan en Puerto Rico terminan en divorcio. Dicho eso, nosotros en nuestras iglesias vamos a tener, como usted decía, ¿verdad? Muchas parejas que o llegan con matrimonios reconstruidos o en el proceso de estar en nuestras iglesias se divorcian. Y tenemos que tener conciencia de que esto es un issue que tenemos que trabajar en las iglesias. Dicho eso, yo me siento bien orgullosa de la comunidad de fe a la que yo asistía mientras yo pasé por mi proceso de divorcio, porque fue una comunidad de fe que me pastoreó a mí, que pastoreó a mi ex esposo y estuvo, ¿verdad?, ahí para dar el backup que necesitaba, y que pastoreó a mis hijos. La comunidad cristiana debe dar total respaldo en detalles a esa madre jefa de familia. Es escuchar sin juzgar, es crear espacios como por ejemplo grupos de apoyo para madres jefas de familia, donde esas madres se puedan reunir, donde esas madres puedan compartir un ratito y para despejarse, pero con cuidado de niños, porque la madre jefa de familia no tiene dónde cuidar el niño. Es crear espacios donde la madre jefa de familia pueda sentir un apoyo aún en aspectos económicos. Mire, cuando salimos de un culto los domingos, casi todo el mundo dice, vamos a comer. Mis hermanos, la madre jefa de familia que tiene un solo salario y tiene 3 hijos, no necesariamente tiene el presupuesto para ir a comer después de un servicio con todo su combo. Eso implica un descuadre en su presupuesto, ¿verdad? Quiere decir que en detalles tan sencillos como decir, vamos a comer, yo te pago al chico y el otro hermano paga el otro chico, pues esa mamá puede ir y paga lo suyo y paga lo de uno de los chicos, ¿verdad? Yo tuve la experiencia maravillosa de salir un domingo después del servicio y que un grupo estaba planificando que iban para el cine, por ejemplo, y yo dentro de mí decir, si yo voy al cine y yo tengo este presupuesto, ¿y ahora qué hago? Y los nenes, los niños, mami, vamos, ¿verdad? Entonces uno como madre de familia quiere suplir al niño esa necesidad, pero ¿cómo lo hago? Y tener hermanos que decían, Débora, tranquila, yo le pago a Cristian, yo le pago a Valeria, y entonces Débora se pagaba su taquilla, ¿ves? Son detalles donde es bien importante que las iglesias entendamos que la dinámica familiar de una madre jefa de familia, mis hermanos, jamás es la misma que la dinámica
de un núcleo familiar donde hay dos ingresos o donde está papá presente y está mamá. No es lo mismo. La madre jefa de familia va a tener una entrada especial en el cielo. Oye bien, para mí la madre de familia va a tener una entrada bien amplia con donas de Krispy Kreme, con muchos postres que no engorden, porque el trabajo de criar sola es un trabajo que fue asignado para dos. Y ahora tenemos a esta mujer que está dolida porque nadie planificó divorciarse. Nadie lo planificó. Que está triste, que está en un proceso de angustia, pero tiene que seguir caminando porque tiene que criar a sus hijos y echarlos para adelante. Así que esa madre necesita el respaldo de la iglesia, de la congregación, y necesita sentirse parte de. Se necesita crear espacios donde esa mujer pueda servir en la iglesia sin necesidad de sentirse que de alguna manera su estatus marital pudiera impedir eso, y en eso nuestra denominación es excelente. Nosotros, ¿verdad? En Discípulos de Cristo no tenemos esos issues. Tenemos muchas personas que han pasado por procesos de divorcio y hoy día están activos en el ministerio, pero eso debe estar, ¿verdad?, meridianamente claro, que las iglesias tienen que crear conciencia de que hay unos espacios necesarios. Usted bendice a una familia, de una madre jefa de familia, y usted está garantizando que esos hijos del divorcio no sean parte de las estadísticas en nuestra isla. Si nosotros analizamos las estadísticas de jóvenes en drogas, de jóvenes que entran en situaciones de conductas criminales y demás, y vemos cuál es el trasfondo familiar, vamos a observar que la mayoría de estos chicos son chicos donde había un padre ausente. Son familias que fueron lastimadas por procesos de divorcio. Pero nosotros no tenemos por qué permitir que nuestros jóvenes, de nuestras madres jefas de familia, sean una estadística más. Yo creo que nosotros como iglesia podemos permitir que nuestras familias se empoderen, sea cual sea, ¿verdad?, la dinámica familiar que se está trabajando, que se está viviendo. Así que esas son algunas recomendaciones. Claro, obviamente lo que estamos hablando es que la iglesia, en este caso, que fue la pregunta, sea un grupo de apoyo, de colaboración. Exacto. No de recriminación ni de hacer comentarios que son necios, sino de alguna manera que construyen, que fortalecen y que cuidan en detalle en esos procesos que son cotidianos, que no es que hay que hacer una cosa extraordinaria, sino que la cotidianidad puede servir de varias maneras. Débora, te conocí hace varios años y recuerdo que hace un montón de años fui a dar una conferencia, una charla en la Academia de Discípulos de Cristo en Manatí. Y yo me acuerdo que tú me miraste en un momento y me dijiste, ¿te acuerdas de mí? Y yo, no me acordaba porque recuerdo que habías bajado mucho de peso. En aquel momento estabas en el pleno proceso saliendo de la situación. Me acuerdo que me sonreíste, me hablaste de que sí, ya te estabas levantando de ese proceso de divorcio que habías tenido. Y me dijiste, voy a escribir un libro que se llama Volverás a reír. Eso fue hace unos cuantos años atrás y yo me acuerdo que me quedé con eso en mi mente y el año pasado nos reencontramos, recuerdo que en Morton, y te pregunté, Débora, ¿dónde está ese libro? Y estaba como que ahí medio estancada y dije, hay que sacar ese libro y es ya, ¿verdad? Y salió. Débora, háblanos de ese libro, de Volverás a reír, porque no me estás contando solamente tu experiencia, sino que tu experiencia la has podido transformar en un recurso de bendición y de ayuda. Cuéntanos de tu libro Volverás a reír, qué hay en ese libro y por qué es importante que las personas que nos están viendo puedan adquirirlo. Pues lo primero que quiero decir, pastor, es que Volverás a reír estuvo en el horno donde se estuvo cocinando durante todo el proceso de separación, durante el proceso de divorcio y durante el proceso después del divorcio. Cuando terminé de escribirlo, el pastor, el reverendo Luis del Pilar, fue quien editó el libro, y la reverenda Marisa Rosa fue quien hizo el prólogo. Luego de eso, de tenerlo ready, ese libro se quedó ahí.
Y es verdad lo que usted dice, pastor, fue el año pasado cuando usted me dio como que el empujón, Débora, el libro tiene que salir, y a menos de un año de eso, pues aquí lo tenemos, se llama Volverás Pégalo, a reír, pégalo a la lo voy cámara a para que pegar, se lo voy vea. a pegar, Mira, pero un espérate, poquito así, ahí mismo, ahí está. ahí. Lo que sucede es que esta es la muestra, porque esto es primicia, a mí no me han llegado los libros, el libro está disponible en Amazon, así que esa raya no va. Pero Ok. el libro está disponible en Amazon, en la edición Kindle y en la edición digital, impresa. Que si voy a Amazon ahora mismo y pongo Volverás a Sí, reír en Kindle, lo puedo descargar automáticamente electrónico. sí, volverás a reír, Débora Acevedo, y le sale. Ya yo he hecho la búsqueda de prueba en varias ocasiones, así que le va a salir. Bien, el libro es una experiencia donde toda mujer puede identificarse porque realmente aplica no exclusivamente a madres jefas de familia, sino a toda mujer. El libro habla de los procesos de dolor, el libro habla de cuál es nuestra identidad, el libro habla de la presencia del Señor, el libro habla de las etapas, ¿verdad? De lo que es el poder recuperarse luego de procesos de crisis. Y yo creo que las crisis, ¿verdad? Son situaciones que nos ocurren a todos de una manera u otra, no tiene que ser un divorcio. El libro también tiene una sección dedicada a la crianza y cómo podemos manejar la crianza de niños cuando estamos solas, porque eso es esencial. La mujer jefa de familia tiene que empoderarse para hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien, en el nombre del Señor. Así que el libro es dirigido a toda mujer que esté pasando por procesos, ¿verdad?, de situaciones difíciles, pero obviamente específicamente para madres jefas de familia y mujeres que están pasando o han pasado por procesos de divorcio. Así que fue escrito durante los procesos, ¿verdad?, que viví, y definitivamente es el producto de un desierto que Dios tornó, ¿verdad?, en un espacio donde todas las experiencias que se estaban viviendo se pudieran hablar, ¿verdad? No todo el mundo se atreve a hablar de este tema porque es un tema delicado, es un tema, ¿verdad?, un poquito incómodo en algunas instancias. Sin embargo, el Señor pues me permitió plasmarlo con el respeto de todas las partes involucradas, obviamente, y dirigido a que cualquier persona que esté experimentando procesos de divorcio o procesos de dolor pueda entender que en el Señor hay esperanza y que con la ayuda de Él podemos volver a reír. Con la ayuda de Él transforma nuestro lamento en baile, Él nos lleva por los desiertos, en mi caso siempre digo que en primera clase, y Él nos lleva hacia una reconstrucción de nuestras vidas donde la situación difícil se transforma en un proceso que bendice a otros, porque definitivamente ningún proceso de dolor es en vano. Nada de lo que pasemos es en vano. Sirve para que podamos bendecir a otros con nuestro testimonio. Débora, yo te agradezco que hayas tenido el tiempo. Yo recomiendo a las personas que nos están viendo que accedan, que patrocinen este libro, que lo compren, que lo adquieran. Si conocen de alguna persona que está atravesando por esta situación recientemente, pues la ventaja de Kindle es que ahora mismo en la cuarentena, pues lo puedes descargar al momento. Inclusive tú puedes comprarlo y regalárselo a otro, enviárselo a otro a través de la misma plataforma de Amazon, y le puede llegar al momento y tal vez puede ayudar a responder a las preguntas de las personas que están atravesando por esta situación. Estás casada, no es que no creemos en el matrimonio, creemos en el matrimonio, Sí. creemos que es una bendición en medio de Amén. todos esos retos. ¿Qué último consejo le puedes dar a las mujeres que están pasando por este proceso, a los niños o a los hijos que están pasando por este proceso? Pues quisiera decirles que definitivamente entiendo lo que pueden estar pasando. El proceso de divorcio y de separación es un proceso bien duro. Nadie, ninguna pareja debería pasar por esto. Y doy gracias al Señor por la bendición que me da de haber, ¿verdad?, podido restablecer una relación matrimonial que es de mucha bendición para nosotros. Pero es bien importante que entendamos que en medio de nuestro proceso, esto es un proceso que va a pasar. Esta temporada va a pasar, esta temporada de crisis, de tormenta, si te refugias en las manos del Señor, si buscas ayuda profesional y si buscas la mentoría de tus pastores o líderes, vas a pasar este desierto. Esta
temporada es solamente un tiempo pasajero, y quizás sueno como que estoy en una redundancia, pero lo que quiero decir es que es un tiempo que va a pasar. A los niños que pudieran estar escuchando o hijos que han estado experimentando el proceso de divorcio, las situaciones que puedan estar viviendo mamá o papá jamás quitan la realidad de que tienes un Padre Celestial que es perfecto en abrazar, que es perfecto en restaurar, que es perfecto en reconstruir tu vida, y que la situación particular que pudiese estar pasando tu familia no tiene por qué determinar el que tú vayas a tener, ¿verdad?, fracasos en el futuro o que no puedas salir hacia adelante. Las tormentas pasan, los procesos difíciles pasan. Es bien importante que cualquiera que esté pasando por esto entienda que con la ayuda del Señor usted sí lo puede superar, usted sí puede perdonar, usted sí puede decir en el nombre de Jesús, yo voy a salir hacia adelante y yo voy a volver a reír. Así que, ¿verdad? Ese sería mi consejo. Y las madres jefas de familia, es bien importante que no luchen solas. A veces queremos ser tan y tan herméticos en nuestros issues porque no nos atrevemos, porque nos abochornamos, porque no queremos que nadie sepa que lo que hacemos es que nos hacemos daño. Es importante buscar ayuda, es importante hablar de lo que estamos pasando y entender que en esa multitud de consejeros está la sabiduría, y la iglesia es comunidad sanadora. Así que no dejes de congregarte, no dejes de buscar del Señor, que Él se va a encargar de tus asuntos. Débora, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu historia. Sabemos que va a ser y que es de edificación para personas que están atravesando. Agradezco que hayas hablado con tanta bondad y respeto, ¿verdad?, a las partes involucradas. En una separación no hay ganadores, o sea, de alguna manera siempre se pierde, y sí, ese proceso pues se transforma en uno donde maduramos y donde crecemos en medio de la adversidad, y sé que lo has hecho con un nivel de respeto en todo lo que se ha hablado aquí. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que estuvo alrededor de ti, como tú dices, que te llevaron en primera clase, y lo que hizo primera clase no fue la comodidad, sino fue la calidad del cuidado. Exacto. Que es lo que hace que uno pueda sentirse acompañado en ese proceso, y para mí es encomiable poder escuchar eso de una iglesia que naturalmente también sufrió esa ruptura de un matrimonio pastoral y que estuvo contigo de la mano. Y doy gracias a Dios por la vida de Rafael, que hoy es tu esposo y que también ha sido, que me consta que ha estado mano a mano contigo en el diseño de este libro también, y ha sido también parte de este proceso de sanidad. Así que deseamos que el Señor siga bendiciéndolos en esta nueva etapa, que siguen adelantando su proyecto ministerial también, pastoral, y que el Señor les abra puertas donde quiera que eventualmente sigan desarrollando esta plataforma. Gracias, pastor, de verdad que sí, gracias por la oportunidad, ha sido una bendición tener esta conversación y verdad, ha sido para mí un privilegio. Y de verdad, gracias por inspirarme y darme ese empujoncito para que el libro saliera. Qué bueno, y salió, y eso lo celebramos. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues agradecemos a todos que hayan podido estar con nosotros en este momento, que hayan tenido la bondad de seguir con nosotros en este tipo de entrevistas y de diálogos, y esperamos que puedan seguir conectados y que patrocinen este libro que Débora nos acaba de hablar, de Volverás a Reír, a través de Amazon, y que sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga mucho.